días. Continuamos con los temas de la unidad 2. En este caso vamos a hablar de lo que es herencia ligada al sexo. Para esto vamos a ver primero cuáles son los sistemas de determinación sexual en diferentes organismos eucariontes. Vamos a hablar después de lo que es el ligamiento de los caracteres a uno de los cromosomas sexuales y terminaremos hablando de lo que es la herencia influenciada por el sexo para terminar con la herencia holándrica. Uno de los sistemas de determinación sexual es aquel en el que la presencia de un alelo para un gen puede dar las características de la femineidad o la masculinidad. El ejemplo más conocido es de Ecvalium elaterium, conocido como pepinillo del diablo. En este caso, en el gen que determina el sexo, se encuentran tres alelos. El alelo dominante determina la masculinidad y se denomina A de mayúscula. El alelo intermedio determina las plantas monoicas, es decir, aquellas plantas que presentan tanto flores masculinas como flores femeninas. Y el alelo D minúscula, que es el alelo recesivo, determina la feminidad. Otra forma de determinación sexual es la determinación cromosómica, y en este caso se presentan dos cromosomas que son heterólogos, es decir, dos cromosomas que no contienen la misma información génica, pero que son un par a la hora de la división mitótica. Estos se aparean y se dividen. Lo mismo pasa durante la meiosis para formar los gametos. Para el caso de los gametos, uno de los pares irá a alguno de los gametos. Los cariotipos X y Y se presentan en mamíferos y en muchos insectos y animales, y se han encontrado este tipo de determinación cromosómica en algunas plantas. En este caso, de estos cariotipos X y Y, la hembra va a contener dos cromosomas X y se le va a denominar homogamética. El macho contiene un cromosoma X y un cromosoma y por lo tanto este sexo va a ser el sexo heterogamético. Como consecuencia de la determinación cromosómica, tenemos que los óvulos tendrán uno de los cromosomas X de su madre, mientras que los espermatozoides pueden tener cromosomas X o Y que provengan del padre. Y en el caso de las hijas, siempre obtendrán un cromosoma X de la madre y el cromosoma X del padre. Es decir, los cromosomas X tienen herencia biparental, se obtienen de cualquiera de los dos progenitores, la hembra o el macho. En cambio, para los hijos varones, para los hijos macho, los cromosomas X se obtienen solo de la madre, mientras que el cromosoma Y se hereda del padre. En estos casos, el cromosoma X tiene herencia materna y el cromosoma Y herencia paterna. En aves, polillas, mariposas y algunos reptiles, el arreglo de los cromosomas sexuales es inverso. Quiere decir que las hembras son el sexo heterogamético, el cual contiene dos cromosomas diferentes, y los machos son el sexo homogamético, es decir, que obtienen para su par sexual el mismo cromosoma. En este caso, la determinación ya no se denomina XY, sino que se denomina WZ por ser las letras que siguen en el abecedario, no por la forma que puedan tener los cromosomas, como fue el caso
de los cromosomas X y Y. El cromosoma Y en muchas de las especies en donde el sexo masculino es heterogamético contienen pocos genes. En los seres humanos y en otros mamíferos, el cromosoma Y además contiene los factores determinantes para las características secundarias que le dan la masculinidad a los organismos. En este esquema vemos el cariotipo humano con todos los cromosomas somáticos numerados desde el 1 hasta el 22 y en el par 23 vemos a los cromosomas X y Y. El cromosoma X es un cromosoma mediano, cerca del tamaño de aquellos cromosomas que van del par 6 al 12, y el cromosoma X es un cromosoma pequeño que es parecido en su tamaño al cromosoma 21 o 22. El cromosoma X es un cromosoma submetacéntrico y el cromosoma Y es un cromosoma subtelocéntrico. Podemos ver la diferencia en el tamaño de los dos cromosomas y de esto derivamos que debe de haber una deficiencia de genes, es decir, genes que no están presentes en el cromosoma y que solo están presentes en el cromosoma X. Sabemos además que en este cromosoma X el gen SRY tiene que ver con la cadena de eventos que desatan los factores determinantes de los testículos y durante el desarrollo embrionario estos ocasionan que en la médula se desarrollen las gónadas que se desarrollarán en los testículos y que permitirán la producción de testosterona y el desarrollo de las características secundarias sexuales para los machos, las características sexuales masculinas. Es importante aclarar que esta determinación sexual afecta el ciclo de vida de los organismos, ya que los organismos somos diploides. El sexo va a venir determinado por los eventos meióticos en los cuales para los sexos heterogaméticos están espermatozoides u óvulos que contienen el factor que determinará el sexo de los cigotos, es decir, de una célula diploide que contiene información para formar hembras o machos, los cromosomas X y Y para los mamíferos y W y Z para el caso de las aves y otros organismos. Los espermatozoides determinarán si los espermatozoides X formarán cigotos hembra y los espermatozoides Y tras la fecundación formarán cigotos masculinos. En el caso de las aves, polillas y otros reptiles, lo que tendríamos es que los óvulos W van a formar machos y los óvulos Z formarán hembras. Otro tipo de determinación del sexo es la determinación cariotípica. Esto ocurre en muchos insectos sociales, sobre todo los himenópteros, las abejas, las avispas, en las cuales los organismos que tienen una dotación cromosómica diploide son hembras y los organismos que tienen dotaciones cromosómicas haploides son machos. Es decir, en estos casos, los machos se desarrollan por partenogénesis, es decir, un gameto se diferencia, pasa por todo el proceso de desarrollo embrionario hasta formar un macho, mientras que los
gametos que son fecundados formarán hembras. Sabemos además que en muchos de estos himenópteros sociales la fecundidad va a depender de la alimentación y tendremos solo una reina que será capaz de producir posteriormente óvulos que puedan ser fertilizados. Otra forma en la que el sexo se determina en los organismos es la determinación fenotípica. En muchas especies, la dotación genética no determina totalmente el tipo del sexo y las condiciones ambientales son las que causan esta determinación. Muchas plantas superiores producen flores hermafroditas, pero estas pueden masculinizar o feminizar sus flores cuando se les trata con alguna fitohormona. En especies de poliquetos, los gusanos marinos, los individuos jóvenes son todos machos y los adultos son hembras. Pero cuando varias hembras crecen juntas en ambientes cerrados, por ejemplo en acuarios, las más jóvenes acaban transformándose en macho por influencia de una ectohormona elaborada por los óvulos maduros. En varias especies de ranas y sapos, los machos son hermafroditas en su fase juvenil y las hembras adultas pueden pasar a hermafroditas o inclusive masculinizarse dependiendo de la frecuencia en que se encuentran los otros sexos. En rana temporaria, por ejemplo, sabemos que las larvas son genéticamente hembras si se desarrollan a 28 grados a temperaturas menores a los 10 grados centígrados, mientras que aquellas que se desarrollan a temperaturas entre 10 grados centígrados y 28 van a dar lugar a machos. Uno de los ejemplos más conocidos para la determinación ambiental del sexo es el de las tortugas marinas. Se sabe que las tortugas marinas van a desarrollarse en hembras si tienen temperaturas altas y en machos si tienen temperaturas bajas. Por lo tanto, la posición que tengan va a alterar, la posición que tengan en el nido va a alterar la probabilidad de que sean machos o hembras, siendo las tortugas hembras las que se desarrollen en las partes inferiores donde hay mayor calor en la temperatura y machos los que se desarrollan en la parte superior. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, nos referimos a la herencia de caracteres que no tienen que ver con estas características secundarias de masculinización o feminización, sino otros caracteres que se encuentran en los cromosomas sexuales y que se van a heredar de manera diferencial en machos y hembras. Y esto sucede porque recordemos que el cromosoma Y y el cromosoma X son diferentes. Y aunque heredemos los cromosomas X de nuestras madres, tanto las hembras como los machos no reciben un cromosoma X de su padre, por lo que toda la información que provenga o que esté contenida en el cromosoma X provendrá de su madre. En este esquema podemos ver que hay caracteres que se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma X. Algunos de estos son el daltonismo, la hemofilia, la ictiosis. Y a estos caracteres que solo se presentan en el cromosoma X y no en el cromosoma Y, los llamamos caracteres ligados al sexo.
hay que recordar que los cromosomas X y Y son heredados de los abuelos maternos y paternos a los padres y a los hijos. Es decir, que estos cromosomas Y pasan del padre al hijo y del padre al nieto. Es decir, el cromosoma Y se hereda unilateralmente para el sexo masculino, mientras que los cromosomas X pasan tanto del padre como de la madre a las hijas. De esta forma, ninguno de los abuelos maternos ni la abuela paterna pueden ser la fuente de algún gen en el cromosoma Y. Por lo tanto, toda la herencia de los caracteres que estén codificados en el cromosoma Y provendrán de la línea paterna. Por otra parte, el cromosoma X es heredado ya sea por parte del abuelo materno o de la abuela paterna para el caso de las hijas. Y estos cromosomas entonces tienen esta herencia biparental. Sin embargo, para el caso de los varones, los individuos del sexo masculino, el cromosoma X va a ser transferido solamente por parte del linaje materno. Y entonces, ningún hombre de la familia del padre puede ser fuente de genes del cromosoma X. El resultado de esta herencia es un patrón de zigzag en la herencia del cromosoma X, en el que el macho recibe su cromosoma X de su madre y lo transmite solo a sus hijas. Y los padres heredan el cromosoma Y de sus abuelos padres y lo transmiten solo a sus hijos. La herencia ligada al sexo se determinó en el experimento clásico que realizó Thomas Hunt Morgan en 1910, y esto está relacionado con el color original del ojo en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Este color original es el color rojo, y el cual se obtiene de una combinación de pigmentos rojos y cafés. Sin embargo, Thomas Hunt Morgan encontró una mutante blanca. La mutación de ojos blancos que Morgan estudió es el resultado de un bloqueo metabólico que noquea la expresión de ambos pigmentos simultáneamente. Y ahora sabemos que este gen se encuentra en el cromosoma X. Sin embargo, vamos a revisar este experimento para ver cuáles fueron las deducciones de Morgan a través de un experimento genético. Este experimento comenzó con un solo macho que provenía de una población con el gen silvestre, es decir, el gen del color rojo, y que se había mantenido por varias generaciones. En un apareamiento de este macho con las hembras con el gen silvestre, es decir, con el color rojo, toda la progenie de ambos sexos tenía los ojos rojos. Esto demostraba que el alelo para los ojos blancos era un alelo recesivo. Sin embargo, se esperaría que en la cruza de las F2, en la progenie de la F2, los ojos blancos se presentaran tanto en hembras como en machos. Y esto no ocurrió así. El apareamiento de la generación F1, es decir, machos y hembras de la F1 se cruzaron, dio como resultado 2.459 hembras con ojos rojos.
1011 machos con ojos rojos y 782 machos con ojos blancos. En este esquema podemos ver representados los resultados en un cuadro de Punnett. Podemos ver que todas las hijas presentan el fenotipo rojo, ya que el alelo rojo es dominante sobre el blanco. Y a pesar de que tengamos moscas hembras que sean heterocigotas, el fenotipo que dominará será el color rojo. En cambio, para los machos, la presencia del gen de color rojo determina los ojos rojos, ya que el cromosoma Y no presenta un alelo que contrarreste o determine este fenotipo. En cambio, cuando el cromosoma X tiene el alelo para color blanco, todos los hijos tendrán color blanco. Si vemos las proporciones, aproximadamente una cuarta parte de los machos se espera que tengan color rojo y una cuarta parte de ellos color blanco. Como el fenotipo de ojos blancos está ligado, conectado, vinculado con el sexo, ya que solo los machos tenían ojos blancos a partir de los experimentos con la generación F1 y la generación F2, la pregunta es si es posible encontrar hembras con ojos blancos. Esto se logró corroborar con un cruzamiento de prueba, cuando las hembras de la F1 con ojos rojos fueron entrecruzadas con sus padres de ojos blancos. Recordemos que en la generación F1 todas las hembras eran heterocigotas para el carácter. Por lo tanto, en los óvulos teníamos tanto la presencia de óvulos con alelo para color rojo como alelos para color blanco. Como los machos hemicigotas solamente tenían el alelo para color blanco, las hembras heterocigotas presentaban un fenotipo de color de ojos rojos. Las hembras homocigotas para el alelo de color de ojos presentaban el fenotipo de color blanco y los hemicigotos presentaban aproximadamente la mitad de individuos con color rojo y la mitad con color blanco. Esto dependiendo de si el óvulo tenía el alelo para el color rojo de ojos, los hijos presentarían fenotipo de color rojo, y si tenían el alelo para el color de ojos blanco, presentarían el fenotipo de color blanco, siendo los individuos hemicigotos. La herencia ligada al sexo se presenta para varios caracteres. Entre ellos se han descrito conductas agresivas, el síndrome X frágil, la incontinencia pigmentaria, necrosis bilateral estriada infantil, síndrome Lesch-Nyhan, mal de Menke, la epilepsia mielínica y la deficiencia de la transcarbamilasa. Hasta ahorita hemos hablado de la herencia que está ligada, vinculada a la presencia de un cromosoma, pero también la herencia puede estar influida por el sexo. Y sabemos que algunos genes que están situados en los cromosomas homólogos autosomales, en los autosomos, o en las zonas homólogas de los cromosomas sexuales, se van a expresar de manera distinta según se presenten en machos o en hembra. Y este comportamiento distinto se debe en general a la acción de las hormonas sexuales. Algunos ejemplos de los caracteres que están influidos en el sexo podemos citar el caso de la calvicie en los hombres y un mechón de pelo de color blanco también en los hombres. Para el gen de la calvicie, que es el ejemplo que vamos a analizar, vamos a llamar A al alelo de pelo normal y A minúscula al alelo de la calvicie. El alelo A minúscula va a ser dominante en hombres y recesivo en mujeres. De acuerdo a esto, tendríamos los siguientes genotipos y fenotipos para el pelo. Los genotipos homocigoto A mayúscula,
serían o codificarían para cabello normal en hombres, al igual que en mujeres. El heterocigoto, sin embargo, va a dar calvo para hombres por la presencia del alelo A minúscula, que es dominante en el caso de los hombres, y cabello normal en las mujeres. Y solamente se presentaría la calvicie cuando tengamos al homocigoto A minúscula tanto en hombres como en mujeres.